Aquí tienes la historia traducida al español, castellano/diagonal de España, adaptando el tono y el vocabulario para que suene natural en ese contexto. El multimillonario exigió que el divorcio fuera definitivo. Hasta que descubrió que su ex acababa de dar a luz a gemelos. Antes de empezar, dejad un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estáis viendo. Y una vez que termine la historia, no olvidéis puntuarla del 0 al 10. Y aseguraos de seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora, sentaos y disfrutad de cada detalle. La mesa de conferencias de caoba reflejaba la tenue luz de la mañana nublada de Seattle mientras Carter Langston se ajustaba los gemelos de platino por tercera vez. A sus 37 años, dominaba cada habitación en la que entraba con el tipo de presencia que otorga haber construido un imperio de ingeniería tecnológica valorado en miles de millones. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, y su estatura de 1,88 m llenaba su traje azul marino hecho a medida con una elegancia que hablaba de dinero antiguo y nuevo poder. Unos ojos gris acero, que habían cerrado tratos por valor de cientos de millones, ahora miraban inexpresivamente los papeles de divorcio extendidos ante él. 8 meses. 8 meses desde que Lauren se había marchado de su mansión de Bellevue sin levantar la voz una sola vez, sin drama, sin la confrontación explosiva que él, de alguna manera, había esperado. Simplemente hizo su maleta de cuero vintage, dobló su ropa con ese cuidado meticuloso al que él se había acostumbrado y desapareció en las calles empapadas por la lluvia del noroeste del Pacífico. Señor Langston, su abogado principal, Harrison Wells, se aclaró la garganta. Los papeles han estado listos durante meses. Solo necesitamos la firma de la señora Langston para finalizar todo. La mandíbula de Carter se tensó casi imperceptiblemente. Señora Langston. Incluso ahora, el título se sentía a la vez ajeno y familiar en su lengua. Lauren Fields Langston, 30 años, con un cabello rubio miel que atrapaba la luz del sol como oro hilado y ojos verdes que albergaban profundidades que él nunca había aprendido a navegar del todo. Provenía de la prestigiosa familia Fields, reconocida en los círculos legales de todo el estado de Washington, pero a diferencia de sus hermanos de lengua afilada, Lauren poseía una tranquilidad que lo había atraído y desconcertado a la vez. Su matrimonio había sido una alianza. Dos familias poderosas uniendo fuerzas. Pero en algún punto entre la boda perfectamente orquestada y sus estériles rutinas diarias, Carter se había dado cuenta de algo que le aterrorizaba. Lauren merecía algo mejor que un marido que trataba el amor como una transacción comercial. No responde a ninguna de nuestras comunicaciones, continuó Harrison, barajando documentos. Su familia afirma que tampoco ha sabido nada de ella. Es inusual. Los dedos de Carter tamborilearon contra la mesa. Inusual. Esa era una palabra para describirlo. Lo que era inusual era lo vacía que se sentía su enorme casa de 370 metros cuadrados sin él. Sonido de los pies descalzos de Lauren sobre los suelos de madera. Sin su tarareo silencioso mientras colocaba peonías frescas en jarrones de cristal. Sin verla acurrucada en el asiento de la ventana con vistas al lago Washington, leyendo informes legales con la misma intensidad que ponía en todo lo demás. Se había casado con Lauren porque tenía sentido. Era inteligente. Refinada. Provenía de la familia correcta. Pero él se había enamorado de la forma en que ella recordaba exactamente cómo le gustaba el café. De la forma en que dejaba pequeñas notas en su maletín. Nunca declaraciones románticas. Solo recordatorios sencillos sobre reservas para cenar o la tintorería. De la forma en que se sentaba a su lado durante sus sesiones de trabajo nocturnas. Sin hablar. Simplemente estando presente. Envía otro aviso, dijo Carter finalmente, con su voz cargada de la autoridad que había construido su imperio. Deja claro que esto debe resolverse inmediatamente. Tengo inversores haciendo preguntas sobre mis asuntos personales y no permitiré que las decisiones empresariales se retrasen por... Se detuvo. ¿Por qué? ¿Por la mujer que había hecho que su casa se sintiera como un hogar? ¿Por la única persona que le había visto luchar contra el insomnio y simplemente le había traído leche caliente sin convertirlo en una conversación sobre sus niveles de estrés? Por asuntos legales pendientes, terminó fríamente. Harrison asintió y recogió los papeles. Me encargaré hoy mismo, señor. Cuando el abogado se marchó,
Carter se volvió hacia los ventanales de suelo a techo de su oficina en el centro de Seattle. En algún lugar ahí fuera, Lauren estaba viviendo su vida, probablemente aliviada de ser libre de un marido que le había dado seguridad financiera, pero nunca la única cosa que ella había merecido desde el principio. Su móvil vibró con un mensaje de texto de su asistente sobre la reunión de la tarde, pero la mente de Carter vagó hacia un recuerdo. Lauren en su cocina la pasada mañana de Navidad, con su sudadera enorme del Mid puesta, el pelo revuelto por el sueño, haciendo tortitas tranquilamente mientras nevaba fuera. Ella levantó la vista y lo pilló mirándola, y por un momento, su sonrisa había sido radiante. Él había tenido demasiado miedo para decirle lo que esa sonrisa le provocaba. Ahora, era demasiado tarde. ¿Qué pasa cuando un hombre que ha construido su vida basándose en el control descubre que lo más importante siempre estuvo fuera de su alcance? Lauren presionó la palma de su mano contra la fría pared de ladrillo del pequeño edificio de apartamentos en Capitol Hill, esperando a que pasara otra oleada de náuseas. Las náuseas matutinas habían sido implacables durante semanas, pero hoy se sentía diferente, más pesado de alguna manera, como si su cuerpo intentara decirle algo que ella no estaba lista para escuchar. Su móvil vibró con otro mensaje de su madre. Cariño, los Hassings preguntan por ti y por Carter en el almuerzo benéfico. ¿Qué debo decirles? Lauren borró el mensaje sin responder. Tal como había hecho con los otros 17 de varios miembros de la familia durante el último mes. Que se pregunten qué pasa. Que inventen sus propias explicaciones de por qué la mujer de Carter Langston se había esfumado del circuito social de Seattle sin dejar rastro. La verdad era más simple y más complicada de lo que nadie podría imaginar. Ella lo amaba. Lo había amado desde el momento en que lo vio por primera vez en su graduación de la Facultad de Derecho, erguido e imposiblemente guapo en su traje gris marengo, inmerso en una conversación con su padre sobre algún acuerdo de adquisición. Incluso entonces, sus ojos grises tenían una intensidad que aceleraba su pulso. Cuando sus familias sugirieron el matrimonio 2 años después, Lauren dijo que si no porque se esperara de ella, sino porque significaba que podría despertar al lado del hombre con el que había estado soñando en silencio. La ironía era devastadora. Había pasado 3 años casada con Carter Langston, compartiendo su cama, su hogar, su apellido, y él nunca supo que cada gesto cuidadoso, cada momento silencioso de atención, había nacido de un amor tan profundo que le cortaba la respiración. Su pequeño apartamento de una habitación estaba muy lejos de su mansión en Bellevue, pero Lauren lo había amueblado con piezas que se sentían suyas. Un escritorio vintage de una tienda de antigüedades de Pike Place, cojines suaves en verde salvia, libros apilados por todas partes porque finalmente se había permitido leer por placer de nuevo. El espacio olía a las velas de lavanda que nunca se había atrevido a encender en el inmaculado hogar de Carter. La sala de espera de la consulta de la doctora Evelyn Martínez estaba casi vacía a las 9:30 de un martes por la mañana. Lauren había elegido esta consulta específicamente porque estaba lejos del exclusivo centro médico donde las familias Langston y Fields recibían su atención. Aquí, ella podía ser simplemente Lauren, no la esposa de un multimillonario, ni la hija de abogados prominentes. Lauren Fields. La voz de la enfermera fue amable, profesional. Lauren había mantenido su apellido de soltera para la cita. Una pequeña rebelión que se sentía enorme. El gel del ultrasonido estaba frío contra su vientre aún plano. La doctora Martínez movió la sonda lentamente. Sus ojos oscuros se centraron en la pantalla que Lauren no podía ver desde su ángulo. El silencio se alargó más de lo que parecía normal. ¿Está todo bien? La voz de Lauren salió más pequeña de lo que pretendía. La doctora Martínez sonrió, el tipo de sonrisa que guardaba secretos. Todo está más que bien. Lauren, estás esperando gemelos. El mundo se inclinó. Las manos de Lauren volaron a su boca, las lágrimas brotaron en sus ojos al instante. ¿Gemelos? ¿2 latidos sanos? Basándome en las medidas, diría que estás de unas 12 semanas. La doctora Martínez giró la pantalla para que Lauren pudiera ver. ¿Te gustaría saber si son idénticos o mellizos? Lauren miró fijamente las imágenes granulosas, tratando de dar sentido a lo que veía. 2 formas diminutas, imposiblemente pequeñas y perfectas. Los hijos de Carter. ¿Sus hijos? Mellizos, continuó la doctora Martínez. Un niño y una niña.
Las lágrimas llegaron en serio entonces. Lauren hundió la cara en sus manos, abrumada por una avalancha de emociones que no podía nombrar. Alegría. Terror. Amor. Soledad. Rompieron sobre ella en oleadas. ¿Tienes apoyo en casa?, preguntó la doctora Martínez suavemente, ofreciéndole pañuelos. ¿El padre? Lauren negó con la cabeza. Es complicado. Él no lo sabe. Y no creo que pueda decírselo. La doctora Martínez se sentó, con expresión compasiva. El embarazo nunca es solo cosa de la madre, Lauren. Estos bebés necesitarán a su padre y él merece saber que existen. No lo entiende, susurró Lauren. Él me pidió el divorcio. Quiere ser libre de mí. ¿Cómo puedo atraparlo con hijos que nunca quiso? ¿Estás segura de que nunca quiso hijos? ¿O estás segura de que nunca quiso hijos contigo? La pregunta quedó en el aire como un desafío. Lauren pensó en la cara de Carter cuando pasaban junto a familias en el parque. La forma en que su expresión se suavizaba cuando veía jugar a los niños. Pensó en la vez que él mencionó convertir una de sus habitaciones de invitados en una guardería antes de detenerse y cambiar de tema. Mientras Lauren caminaba de vuelta a su coche, aferrando las fotos del ultrasonido, sonó su teléfono. Harrison Wells. El abogado de Carter. Dejó que saltara el buzón de voz, pero sus palabras la perseguirían el resto del día. Señora Langston. El señor Langston se está impacientando cada vez más con este retraso. Ha exigido que agilicemos los trámites de divorcio inmediatamente. Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina antes del final de la semana o nos veremos obligados a tomar medidas legales alternativas. Lauren se sentó en su Honda Civic, había vendido el Mercedes que Carter le compró, y miró fijamente las diminutas imágenes en blanco y negro en sus manos. Dos bebés que crecerían con los ojos de su padre y su propia terquedad. Dos bebés que tal vez nunca sabrían cuánto se habían amado sus padres en todas las formas que importaban, excepto en las que más contaban. Carter estaba en el umbral de lo que solía ser el estudio de Lauren, con la mano congelada en el pomo de cristal. Habían pasado 6 meses desde que ella se fue, pero él todavía se sentía atraído hacia esta habitación como una polilla a la llama. Su ausencia se sentía más aguda aquí, rodeado por la colección cuidadosamente seleccionada de textos legales y primeras ediciones de novelas que ella atesoraba. La lluvia de la tarde de Seattle tamborileaba contra los ventanales, proyectando sombras cambiantes sobre la alfombra persa que Lauren había elegido durante su segundo año de matrimonio. Había pasado 3 fines de semana visitando ventas de patrimonio y tiendas de antigüedades, encontrando finalmente esta pieza en particular en una pequeña tienda en Fremont. Carter recordó cómo se le había iluminado la cara al descubrirla. No la sonrisa educada que llevaba en las galas benéficas, sino un deleite genuino que hacía brillar sus ojos verdes. Él se la compró sin rechistar, aunque chocaba con la estética moderna de su hogar. Ahora la alfombra parecía burlarse de él, un recordatorio tangible de lo poco que había entendido sobre cómo hacer feliz a su mujer. Le había dado todo lo que el dinero podía comprar, pero le había negado lo único que ella probablemente más deseaba, su corazón, sin reservas y honesto. ¿Señor? Margaret, su ama de llaves desde hacía mucho tiempo, apareció en la puerta. A sus 65 años, había trabajado para la familia Langston desde que Carter estaba en la universidad, y su acento británico todavía llevaba notas de suave reproche cuando desaprobaba algo. Su cena se está enfriando. Carter no se dio la vuelta. No tengo mucha hambre, Margaret. No ha tenido mucha hambre desde hace bastante tiempo. Entró en la habitación, sus zapatos sensatos silenciosos sobre la madera. Si no le importa que lo diga, señor, esto no es lo que la señora Lauren querría para usted. El uso del tiempo presente no le pasó desapercibido. Margaret nunca había aceptado que Lauren se hubiera ido para siempre, refiriéndose a su ausencia como si simplemente se hubiera ido de vacaciones prolongadas. La señora Lauren ya no está aquí para querer nada de mí, Margaret. ¿No es así? Margaret se acercó, con sus manos curtidas entrelazadas frente a su inmaculado delantal. Porque me parece que todo lo que está haciendo estos días es por lo que usted cree que ella querría. Los papeles de divorcio que sigue mirando pero nunca firma.
La forma en que ha estado trabajando jornadas de 18 horas para evitar volver a esta casa vacía. La forma en que todavía tiene su taza de café de la mañana puesta en la mesa del desayuno. La mandíbula de Carter se tensó. No se había dado cuenta de que alguien hubiera notado ese hábito en particular. Simplemente estoy tratando de finalizar nuestros arreglos legales de manera eficiente. Señor Carter, la voz de Margaret se suavizó con la familiaridad de alguien que había vendado sus rodillas raspadas de niño y más tarde celebrado sus victorias empresariales. En todos mis años trabajando para su familia, nunca le he visto luchar tan duro contra algo que realmente quería. Carter se apartó de la ventana, pasándose la mano por el pelo oscuro. La verdad era que había estado mirando esos papeles de divorcio durante semanas sin firmarlos. Cada vez que cogía su bolígrafo, algo dentro de él se revelaba. Alguna parte obstinada de su corazón que se negaba a aceptar que Lauren se había ido de verdad. Su móvil vibró con un mensaje de Harrison Wells. Todavía sin respuesta de Lauren. ¿Debemos tomar medidas legales alternativas? Carter borró el mensaje sin responder. Había estado amenazando con medidas legales alternativas durante meses, pero la verdad era que no tenía ni idea de cómo serían esas medidas. ¿Cómo obligas a alguien a divorciarse de ti cuando una parte de ti está aterrorizada de que realmente lo haga? Quizás, dijo Margaret con cuidado. El problema no es que la señora Lauren no firme los papeles. Quizás el problema es que usted realmente no quiere que lo haga. El teléfono de Carter sonó antes de que pudiera responder. El identificador de llamadas mostraba su línea de oficina. Inusual para esta hora de la tarde, contestó con su tono de negocios estándar. Langston. ¿S.R. Langston? La voz de su asistente ejecutiva, Vivian, estaba sin aliento. ¿Urgente? Siento llamar tan tarde, pero acabo de recibir una llamada del Centro Médico Virginia Mason. Preguntan por usted específicamente. Algo sobre que Lauren ha sido ingresada. A Carter se le heló la sangre. ¿Ingresada? ¿Qué pasa? ¿Ha habido un accidente? No, señor, no es un accidente, señor. Dijeron. Dijeron que está de parto. Está teniendo al bebé ahora. El teléfono se deslizó de los dedos repentinamente entumecidos de Carter, repiqueteando sobre el escritorio vintage de Lauren. La brusca inhalación de Margaret fue el único sonido en la habitación además de la lluvia, que parecía haberse intensificado hasta convertirse en un aguacero torrencial. Bebé. Lauren estaba teniendo un bebé. Su bebé. La comprensión le golpeó como un golpe físico. Durante 8 meses, mientras él había estado consumido por los papeles de divorcio y el orgullo herido, Lauren había estado gestando a su hijo. Sola. Había estado lidiando con las náuseas matutinas, las citas médicas, preparándose para la maternidad, y él no había sabido nada. ¿Señor? La voz de Vivian flotó desde el altavoz del teléfono. Señor Langston, ¿está ahí? ¿Debo pedir un coche? Carter se hundió en la silla de Lauren, con las manos temblando mientras recogía el teléfono. Su voz salió apenas como un susurro. Dijeron. ¿Cómo está ella? No me dieron detalles por teléfono. Pero señor, mencionaron gemelos. Está teniendo gemelos. El mundo dejó de girar sobre su eje. Gemelos. Lauren estaba dando a luz a gemelos. Sus gemelos. Justo ahora. En este preciso momento. Y había planeado hacerlo sin que él supiera jamás que existían. La mujer que solía trazar patrones en su pecho cuando pensaba que él dormía. La mujer que había aprendido cada pequeña cosa que le brindaba consuelo y se las había proporcionado todas en silencio. Estaba teniendo a sus hijos, y había elegido hacerlo completamente sola. Carter ya estaba alcanzando sus llaves antes de haber procesado completamente la decisión de ir con ella. Las calles de Seattle, resbaladizas por la lluvia, pasaban borrosas mientras el Aston Martin de Carter rugía a través de la noche. Sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Su mente daba vueltas con preguntas que no tenían respuesta. ¿Cuánto tiempo lo había sabido Lauren? ¿Cuándo había planeado decírselo, si es que alguna vez lo haría? ¿Había tenido miedo? ¿Lo había necesitado durante esos largos meses gestando a sus hijos?
¿Sus hijos? La frase se sentía extraña y milagrosa al mismo tiempo. La entrada de urgencias del Centro Médico Virginia Mason brillaba como un faro a través de la tormenta. Carter abandonó su coche en el primer hueco disponible, sin importarle que estuviera claramente marcado solo para ambulancias. Sus zapatos de cuero italiano resbalaron en el pavimento mojado mientras corría hacia las puertas correderas de cristal, con el corazón martilleando contra sus costillas. El mostrador de recepción estaba atendido por una mujer de aspecto cansado de unos 50 años que apenas levantó la vista cuando él se acercó. «Necesito encontrar a Lauren Langston», dijo, con la voz más ronca de lo que pretendía. «Está de parto». «Gemelos». La recepcionista movió los dedos lentamente sobre su teclado. «¿Y ustedes?» «Su marido». Las palabras salieron con una autoridad que no sentía. Después de 8 meses de separación y papeles de divorcio pendientes, ¿aún tenía derecho a reclamar ese título? Habitación 314, planta de maternidad. Tercer piso. Los ascensores están. Carter ya se estaba moviendo antes de que ella terminara de hablar. El ascensor pareció tardar una eternidad, cada piso sonando suavemente como burlándose de su urgencia. Cuando las puertas finalmente se abrieron en el tercer piso, fue recibido por el caos organizado de una planta de maternidad ajetreada. Enfermeras moviéndose decididamente entre habitaciones. El sonido distante de llantos de recién nacidos. El olor antiséptico que de alguna manera lograba ser tanto clínico como esperanzador. Encontró la habitación 314 y se detuvo fuera de la puerta, con la mano congelada en el picaporte. A través de la pequeña ventana podía ver movimiento. Personal médico en uniformes azules. El pitido rítmico de los monitores. Pero no podía ver a Lauren, y eso le aterrorizaba más que nada. «Disculpe». Una mujer alta con uniforme azul marino se le acercó. «¿Es usted el padre?» Carter asintió, sin confiar en su voz. «Soy la doctora Rebecca Thompson, la médico a cargo. Su esposa lo está haciendo maravillosamente, pero necesito preguntar. ¿Dónde ha estado? Este es su primer embarazo y ha estado gestionando todo sola. Sin compañero de parto, sin persona de apoyo listada en su expediente». El peso de sus palabras le golpeó como un golpe físico. Lauren había estado enfrentando el momento más grande de su vida completamente sola porque había creído, correctamente, que él no querría estar allí. Hubo complicaciones. Complicaciones personales. ¿Cómo está ella? Fuerte. Más fuerte que la mayoría de las mujeres que veo, honestamente. Pero el parto de gemelos puede ser impredecible. Lleva 6 horas en parto activo. El bebé está en posición, pero el bebé está siendo obstinado. La doctora Thompson estudió su rostro con el ojo experto de alguien que había visto todo tipo de drama familiar desarrollarse en los pasillos del hospital. ¿Quiere verla? Carter sintió un nudo en la garganta. ¿Quiere ella? ¿Querría ella verme? Creo, dijo la doctora Thompson suavemente, que esa es una pregunta que solo ella puede responder. Pero diré esto. Ninguna mujer debería tener que traer 2 bebés a este mundo sola si no tiene por qué hacerlo. La doctora lo llevó por el pasillo a una habitación diferente, una suite privada con vistas a la bahía de Elliot. A través de la puerta, Carter tuvo su primer vistazo de Lauren en 8 meses, y la visión casi lo puso de rodillas. Estaba sentada en la cama del hospital, con el cabello rubio miel oscurecido por el sudor y recogido en un moño desordenado. Su cara estaba sonrojada por el esfuerzo, pero nunca le había parecido más hermosa. Sus manos estaban presionadas contra su vientre hinchado, imposiblemente redondo con los niños que había estado llevando mientras él se ahogaba en su propia estupidez. Ella levantó la vista cuando oyó pasos, y sus ojos verdes se abrieron de par en par con asombro cuando lo vio. Por un momento, ninguno de los dos habló. Los únicos sonidos eran el pitido constante de los monitores fetales y la lluvia golpeando aún contra las ventanas. Carter, su voz era apenas un susurro, ronca por las horas de parto. ¿Qué estás haciendo aquí? Él entró en la habitación lentamente, como si se acercara a un animal herido que pudiera huir. Vivian llamó. Dijo que estabas teniendo al bebé. ¿Bebés?
Sus ojos bajaron a su vientre, viendo la clara evidencia de lo que ella había estado ocultando. Lauren, ¿por qué no me lo dijiste? Lágrimas frescas rodaron por sus mejillas, pero su voz era firme. ¿Por qué me pediste el divorcio? Porque querías ser libre de mí. No podía atraparte con hijos que nunca quisiste. Nunca quise. Carter se acercó más a la cama, con sus propios ojos ardiendo. Lauren, he querido hijos contigo desde el día en que nos casamos. Solo pensé. Pensé que tú eras la que no los quería. Pensé que estabas atrapada en nuestro matrimonio y que serías más feliz sin él. Una contracción la golpeó a mitad de la frase y el rostro de Lauren se contorsionó de dolor. Sus manos agarraron las barandillas de la cama con tanta fuerza que Carter pudo ver sus tendones tensarse bajo la piel. Sin pensar, él la alcanzó, cubriendo sus manos con las suyas. Respira, susurró, recordando de repente todas las clases de preparación al parto que había investigado en secreto, pero nunca tuvo el valor de sugerir que tomaran juntos. Solo respira a través de ello. Los ojos de Lauren encontraron los suyos durante la contracción, y durante 30 segundos, los 8 meses de silencio y malentendidos desaparecieron. Eran solo un hombre y una mujer trayendo a sus hijos al mundo juntos. Cuando pasó la contracción, Lauren se dejó caer contra las almohadas, pero no apartó sus manos de las de él. «Vienen esta noche», dijo ella suavemente. «¿Listos o no?» La siguiente contracción llegó más rápido y más fuerte que la anterior. El agarre de Lauren en las manos de Carter se tensó hasta que él estuvo seguro de que podría romperle los dedos, pero no se apartó. 8 meses creyendo que ella no lo quería allí, y ahora no podía imaginar estar en ningún otro lugar. «Eso es, Lauren», dijo la doctora Thompson, posicionándose a los pies de la cama. «El bebé está coronando. En la próxima contracción, necesito que empujes con todo lo que tengas». Carter observó cómo el rostro de Lauren se transformaba con determinación. Incluso en medio de la experiencia más exigente físicamente de su vida, poseía una gracia que le cortaba la respiración. Sus ojos verdes estaban enfocados y feroces, su mandíbula apretada con la misma resolución obstinada que la había visto usar para dominar casos legales difíciles. «Puedo ver la cabeza», anunció la doctora Thompson. «Un empujón más, Lauren». La habitación se llenó de la urgencia controlada de los profesionales médicos haciendo lo que mejor sabían hacer. Las enfermeras se movían con eficiencia practicada, preparando lámparas de calor y equipos de monitoreo. Pero el mundo entero de Carter se había reducido a la mujer en la cama a su lado, con su mano en la suya. Sus hijos a punto de entrar en el mundo. Lauren empujó con una fuerza que parecía imposible para alguien que apenas le llegaba al hombro cuando estaba de pie. Un grito escapó de sus labios. No del todo dolor, no del todo triunfo, sino algo primario y poderoso que hablaba de la esencia misma de crear vida. Y entonces, de repente, hubo otro sonido en la habitación. Un llanto diminuto e indignado que hizo que el corazón de Carter se detuviera y reiniciara en el mismo instante. La doctora Thompson levantó una forma pequeña y resbaladiza, con la cara roja y furiosa por haber sido desalojada del único hogar que había conocido. «Es una niña», anunció la doctora Thompson con una sonrisa. «Y tiene unos buenos pulmones». Carter miró fijamente a la pequeña persona siendo limpiada y examinada por las enfermeras. ¿Su hija? Tenía una hija. Era imposiblemente pequeña, con cabello oscuro que parecía que se rizaría cuando se secara y puños diminutos que golpeaban el aire como exigiendo respuestas sobre este mundo brillante y frío. «Es perfecta», susurró él, con la voz quebrada. «Lauren, es absolutamente perfecta». Pero Lauren apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que comenzara la siguiente ola de contracciones. El bebé, al parecer, había decidido que si su hermana podía hacer esa entrada dramática, él no iba a ser menos. «Aquí vamos de nuevo», dijo la doctora Thompson. «Este tiene un poco más de prisa». El segundo nacimiento fue más rápido, más intenso. El agotamiento de Lauren era evidente, pero empujó con la misma determinación feroz. Carter se encontró susurrando ánimos, palabras que ni siquiera sabía que tenía dentro. «Eres increíble», murmuró contra su sien. «Eres la persona más fuerte que he conocido jamás». 5 minutos después, su hijo anunció su llegada con un llanto que era de alguna manera más pequeño y más insistente que el de su hermana.
Donde ella había estado furiosa, él parecía confundido, como si no pudiera entender del todo por qué su mundo cálido y seguro se había vuelto de repente tan brillante y vasto. «Y aquí está su niño», dijo la doctora Thompson, sosteniendo a un bebé que era inconfundiblemente más pequeño que su gemela pero no menos perfecto. Mellizos, un niño y una niña. Carter miró a sus hijos, y sintió que algo fundamental cambiaba dentro de su pecho. El hombre que había construido un imperio a través de una planificación cuidadosa y riesgos calculados acababa de presenciar el caos más hermoso imaginable. Estos pequeños humanos habían existido durante meses sin su conocimiento, creciendo y desarrollándose mientras él había estado centrado en papeles de divorcio y orgullo herido. «¿Cuáles son sus nombres?», preguntó la doctora Thompson mientras las enfermeras completaban sus evaluaciones iniciales. «Para los certificados de nacimiento». Carter miró a Lauren, dándose cuenta de repente de que ella había estado tomando estas decisiones sola durante meses. Probablemente había elegido nombres, decorado una guardería, preparado su llegada sin ninguna aportación de él. El peso de todo lo que ella había cargado sola era asombroso. Los ojos de Lauren estaban pesados por el agotamiento, pero tenían una claridad que le llegó directo al corazón. «Liam», dijo suavemente, mirando a su hijo. «Liam James, por tu abuelo». Se volvió hacia su hija. «E Isla. Isla Rose». Carter sintió lágrimas que no había llorado desde el funeral de sus padres ardiendo tras sus ojos. Había nombrado a su hijo como su abuelo, el hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre negocios e integridad. Incluso en su separación, incluso cuando creía que él no quería a estos niños, ella había honrado a su familia. «Nombres preciosos», logró decir. «Nombres perfectos». Mientras las enfermeras limpiaban y pesaban a los bebés, Carter se encontró estudiando el perfil de Lauren. Su rostro estaba suave por el agotamiento y el asombro, sus ojos seguían cada movimiento que el equipo médico hacía con sus hijos. Parecía una madre. No cualquier madre, sino la madre de sus hijos. La mujer que le había dado el mayor regalo que nunca supo que quería. «Lauren», dijo en voz baja, con la voz espesa por la emoción que había mantenido enterrada durante demasiado tiempo. «Necesito que sepas algo. Nunca quise el divorcio porque no te amara. Lo quise porque pensé que merecías algo mejor que un marido que no sabía cómo demostrarte cuánto significabas para él». Ella se giró para mirarlo, sus ojos verdes buscando en su rostro algo que él esperaba que encontrara. «Carter». «Fui un idiota», continuó él antes de que ella pudiera hablar. «El mayor idiota que jamás haya vivido. Porque nunca estuviste atrapada en nuestro matrimonio, Lauren. Yo era el que estaba atrapado. Atrapado por mi propio miedo a no ser suficiente para ti. Y ahora», hizo un gesto impotente hacia donde las enfermeras envolvían a Liam e Isla en mantas suaves. «Ahora me he perdido meses de esto. Meses de cuidarte, de hablarles, de ser el compañero que necesitabas mientras creabas nuestra familia». La habitación se había quedado en silencio excepto por los suaves sonidos de quejidos de los recién nacidos y el suave pitido de los monitores. Lauren levantó su mano libre y le tocó la mejilla, su pulgar limpiando una lágrima que él no se había dado cuenta de que había caído. «Están aquí ahora», susurró ella. «Todos estamos aquí ahora». La unidad de cuidados intensivos neonatals estaba más tranquila de lo que Carter había esperado. Una iluminación suave proyectaba un brillo cálido sobre las filas de incubadoras y monitores, creando una atmósfera que era a la vez de alta tecnología y sorprendentemente pacífica. Se quedó congelado en la puerta, abrumado por la visión de sus hijos reales, acostados uno al lado del otro en sus cunas de plástico transparente. Liam dormía plácidamente, su pecho diminuto subiendo y bajando con el ritmo constante de la nueva vida. Con apenas 2,2 kilos, parecía imposiblemente frágil, su cabello oscuro formando suaves mechones contra su cuero cabelludo rosado. Isla, ligeramente más grande con 2,5 kilos, tenía los ojos abiertos y miraba con la intensa concentración que los recién nacidos a veces poseen, como si intentara descifrar los misterios de este extraño mundo nuevo. ¿Primera vez viéndolos sin todo el caos? Carter se giró para encontrar a la doctora Thompson acercándose con 2 tazas de café. Le entregó una y él la aceptó agradecido, dándose cuenta de que no había comido ni bebido nada desde antes de la llamada de Vivian horas atrás. «Son tan pequeños», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro.
¿Van a estar bien? Son perfectos para ser gemelos de 36 semanas, le aseguró la doctora Thompson. Latidos fuertes, buenos reflejos, respiran bien por sí mismos. Lauren hizo un trabajo excelente cuidándose durante el embarazo. Solo necesitan unos días de monitoreo antes de poder irse a casa. ¿Casa? Carter se dio cuenta con una sacudida de que no tenía ni idea de a dónde planeaba Lauren llevar a sus hijos. ¿Al pequeño apartamento de Capitol Hill que Vivian había mencionado? ¿Había siquiera espacio para 2 bebés allí? ¿Había preparado una guardería? ¿Comprado cunas? El pensamiento de ella manejando todos esos preparativos sola mientras él la acosaba con papeles de divorcio le revolvió el estómago. ¿Puede? Empezó y luego se detuvo, sintiéndose de repente inseguro. ¿Puedo tocarlos? La doctora Thompson sonrió. Por supuesto. Eres su padre, solo lávate las manos primero y sé delicado. Son más fuertes de lo que parecen, pero todavía se están acostumbrando a estar fuera del útero. Carter se frotó las manos con la minuciosidad de un cirujano, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Cuando se acercó a la cuna de Isla, ella giró la cabeza ligeramente hacia él, y sus ojos se encontraron por primera vez. Sus ojos eran azul oscuro, demasiado pronto para saber si se quedarían así o cambiarían a verde como los de Lauren, pero parecían mirar a través de él, con una conciencia que le cortaba la respiración. «Hola, cariño», susurró, extendiendo un dedo para acariciar su mejilla imposiblemente suave. «Soy tu papá. Sé que no estuve aquí antes, pero estoy aquí ahora». La mano diminuta de Isla se movió, los dedos abriéndose antes de cerrarse alrededor de su dedo índice con un agarre sorprendentemente fuerte. Carter sintió que algo fundamental cambiaba en su pecho. No solo amor, sino una protección feroz que no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Esta persona diminuta, con apenas horas de vida, acababa de reclamar un trozo de su corazón que él no sabía que existía. «Ella te conoce», observó la doctora Thompson en voz baja. «Los bebés reconocen las voces de sus padres. Te oyó hablando con Lauren durante el parto». Carter se movió a la cuna de Liam, el rostro dormido y pacífico de su hijo agitando la misma avalancha abrumadora de emoción. Cuando tocó suavemente la mano de Liam, los dedos del bebé se curvaron reflexivamente alrededor de su pulgar, y Carter sintió lágrimas que ya no podía contener. «Siento tanto no haber estado aquí antes», susurró a ambos. «Siento tanto que vuestra mamá tuviera que hacer esto sola, pero os prometo a los dos que voy a pasar el resto de mi vida recuperando el tiempo perdido». Carter se giró para encontrar a Lauren en la puerta, moviéndose lentamente con el paso cuidadoso de alguien que todavía se recupera del parto. Se había cambiado a una bata de hospital rosa suave, y su cabello estaba limpio y recogido en una trenza suelta. Incluso agotada y pálida, era la visión más hermosa que había visto jamás. «Deberías estar descansando», dijo, moviéndose hacia ella instintivamente. No podía dormir. Quería ver cómo estaban. Ella se detuvo a su lado, lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler el leve aroma a lavanda de su jabón. «¿Cómo están?» «Perfectos. Son absolutamente perfectos, Lauren». La miró, estudiando el rostro que había memorizado durante 3 años de matrimonio pero que de alguna manera sentía que estaba viendo claramente por primera vez. Igual que su madre. Un rubor se extendió por sus mejillas. «Carter, tenemos que hablar». «¿Sobre qué pasa ahora?» «Sobre los papeles de divorcio, sobre dónde voy a vivir, sobre...» «Los papeles de divorcio no importan», dijo él firmemente. «Nada de eso importa ya». «Pero tú querías». «Quería que fueras feliz», la interrumpió. «Pensé que eras miserable conmigo, y pensé que dejarte libre era lo correcto». «Estaba equivocado en todo, Lauren». «Sobre lo que querías». «Sobre lo que yo era capaz de darte». «Sobre lo que podíamos ser juntos». Los ojos de Lauren se llenaron de lágrimas frescas. «Nunca fui miserable contigo, Carter. Fui miserable porque pensé que no me querías allí. Pensé que solo era conveniente. La esposa correcta de la familia correcta que mantenía tu casa funcionando sin problemas». «Tú mantenías mi vida funcionando sin problemas», dijo él, extendiendo la mano para acunar su rostro entre sus manos.
Hacías que todo fuera mejor solo por existir en ella. La forma en que tarareabas mientras preparabas el desayuno. La forma en que dejabas notitas en mi maletín. La forma en que te acurrucabas a mi lado cuando trabajaba tarde sin pedir atención, simplemente estando ahí. ¿Te dabas cuenta de esas cosas? Me daba cuenta de todo sobre ti. Simplemente no sabía cómo decirte que eran las mejores partes de mi día. Isla eligió ese momento para soltar un pequeño llanto, rompiendo el hechizo entre ellos. Lauren se movió hacia la cuna, y Carter observó cómo toda su actitud se transformaba. Se volvió más suave, más radiante, hablando en murmullos gentiles mientras calmaba a su hija. «Tiene hambre», dijo Lauren mirándole. «Debería darle de comer». «¿Puedo ayudar?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Quiero decir, sé que no puedo alimentarla realmente, pero podría». «¿Podría llevártela? ¿O sostener a Liam mientras le das el pecho?» La sonrisa de Lauren fue como el amanecer rompiendo a través de las nubes. «Me gustaría eso. Me gustaría mucho». Mientras Carter levantaba cuidadosamente a Liam de su cuna, maravillándose de lo ligero y cálido que se sentía su hijo en sus brazos, se dio cuenta de que por primera vez en 8 meses sentía que estaba exactamente donde pertenecía. 3 días después, Carter se encontró en un lugar que nunca había imaginado, encorvado sobre un cambiador diminuto en la guardería del hospital, peleándose con lo que parecía un pañal imposiblemente complejo mientras Liam lo miraba con ojos oscuros y pacientes. «Las pestañas van delante, señor Langston», dijo la enfermera Patricia con una diversión apenas disimulada. Tenía unos 50 años. Con el pelo canoso y el tipo de autoridad maternal que hacía que incluso los directores ejecutivos multimillonarios se sintieran como adolescentes torpes. Y tal vez quiera cubrirlo con ese paño a menos que disfrute de las sorpresas. Como si fuera una señal, Liam eligió ese momento para demostrar exactamente a qué se refería. Carter saltó hacia atrás, evitando por poco la pequeña fuente mientras la enfermera Patricia se reía entre dientes y le pasaba más toallitas. «La paternidad está llena de sorpresas», dijo amablemente. «El truco es aprender a reírse de uno mismo». Carter limpió el desastre e intentó de nuevo, esta vez asegurando con éxito el pañal sin crear lo que parecía un dispositivo de tortura medieval. «¿Cómo averiguan esto los padres primerizos?» «Práctica. Mucha práctica». La enfermera Patricia cogió a Isla, que había estado observando el procedimiento con lo que Carter podría haber jurado que era diversión. «Su esposa tiene un talento natural, sin embargo. Ha estado aquí cada pocas horas, incluso cuando debería estar descansando». Eso era cierto. A pesar de las órdenes del médico de tomárselo con calma, Lauren apenas había dejado el hospital. Se había mudado a una habitación privada a 2 puertas de la guardería, pero Carter a menudo la encontraba sentada junto a las cunas de sus hijos a todas horas, a veces leyéndoles suavemente, a veces simplemente mirándolos dormir con una expresión de asombro en su rostro. Lo que más le impactaba era cómo ella había creado este mundo entero sin él. Sabía que llanto significaba hambre frente a incomodidad. Podía calmar a Isla con un rebote suave específico que nadie más había dominado. De alguna manera había aprendido los ritmos de la maternidad en 3 días, mientras él todavía se sentía intimidado por un cambio de pañal. ¿S.R. Langston? La doctora Thompson apareció en la puerta. ¿Podría hablar con usted en privado? A Carter se le encogió el estómago. ¿Pasa algo malo? ¿Son los bebés? Los bebés están bien, le aseguró rápidamente. Esto es sobre Lauren. Hay algunas cosas en su historial médico que creo que debería saber. Caminaron hacia una pequeña sala de consulta al final del pasillo. La doctora Thompson cerró la puerta y le hizo un gesto a Carter para que se sentara, con expresión seria pero no alarmante. Durante el embarazo de Lauren, hubo algunas complicaciones, nada que pusiera a los bebés en riesgo grave, pero suficiente para requerir monitoreo y cuidados extra. Desarrolló diabetes gestacional alrededor de la semana 20, lo que requirió cambios en la dieta y control de azúcar en sangre. También tuvo algunas contracciones tempranas alrededor de la semana 32 que la obligaron a guardar reposo modificado en cama durante un mes. Carter sintió que la sangre se le iba de la cara. ¿Estuvo en reposo en cama? ¿Durante un mes? ¿Estaba sola? Hasta donde yo sé, sí.
Su contacto de emergencia figuraba como su hermana Melissa, pero las enfermeras mencionaron que Lauren parecía manejar la mayoría de las citas y preocupaciones por sí misma. La doctora Thompson hizo una pausa, estudiando su rostro. ¿S.R. Langston? No suelo involucrarme en la vida personal de mis pacientes, pero Lauren es especial. En 30 años trayendo bebés al mundo, rara vez he visto a una mujer manejar complicaciones del embarazo con tanta gracia y fuerza, pero nadie debería tener que hacer lo que ella hizo sola. El peso de la culpa se estrelló contra Carter como un golpe físico. Mientras él había estado alimentando su orgullo herido y presionando por los papeles de divorcio, Lauren había estado gestionando complicaciones médicas y preparándose para criar gemelos por sí misma. Podría haberlo llamado. Debería haberlo llamado, pero no lo hizo porque él había dejado claro que quería salir de su matrimonio. La diabetes gestacional, dijo en voz baja. ¿Está bien ahora? Normalmente se resuelve después del parto, pero necesitará ser monitoreada. También hay un mayor riesgo de diabetes tipo 2 más adelante en la vida. La doctora Thompson se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿S.R. Langston? Le cuento esto porque Lauren necesita apoyo ahora mismo. El periodo posparto puede ser desafiante en las mejores circunstancias, pero con gemelos y el estrés bajo el que ha estado. Tendrá apoyo, dijo Carter firmemente. Lo que necesite. Lo que los bebés necesiten. La doctora Thompson asintió. Hay una cosa más. Durante su entrevista de ingreso, Lauren mencionó que había estado experimentando algo de estrés financiero. Aparentemente liquidó algunas inversiones para cubrir gastos médicos y prepararse para los bebés. No sé los detalles, pero... La mandíbula de Carter se tensó. Lauren había vendido inversiones, probablemente las acciones de su abuela que ella atesoraba, para pagar la atención médica de sus hijos mientras él había estado sentado en su mansión sintiendo pena de sí mismo. La mujer que nunca le había pedido nada durante su matrimonio había sacrificado silenciosamente su seguridad financiera antes que involucrarlo en la vida de sus hijos. Doctora, necesito preguntarle algo, y necesito que sea completamente honesta conmigo. En su opinión profesional, ¿por qué cree que Lauren me ocultó este embarazo? La doctora Thompson guardó silencio durante un largo momento. Miedo, dijo finalmente. Miedo de que no quisieras a los bebés. Miedo de que te sintieras atrapado. Miedo de que ella estuviera complicando tu vida en un momento en que habías dejado claro que la querías fuera de ella. Hizo una pausa. Pero, sobre todo, creo que se estaba protegiendo a sí misma. Es más fácil manejar el rechazo si nunca le das a alguien la oportunidad de rechazarte. Carter salió de la sala de consulta sintiéndose como si lo hubieran vaciado y reconstruido desde cero. Encontró a Lauren en su habitación, sentada junto a la ventana con Isla en brazos. La luz del sol de la tarde atrapaba los destellos dorados en su cabello y ella tarareaba suavemente, la misma melodía sin palabras que él le había escuchado cantar mientras cocinaba el desayuno durante su matrimonio. ¿Cómo está Liam? Preguntó ella sin levantar la vista. Encantando a la enfermera Patricia con su perfecta cooperación para el cambio de pañales, dijo Carter, tratando de mantener un tono ligero. Lauren, tenemos que hablar. Algo en su voz hizo que ella levantara la vista, sus ojos verdes inmediatamente cautelosos. ¿Sobre qué? Sobre la diabetes gestacional. Sobre el reposo en cama. Sobre que vendiste las acciones de tu abuela para pagar las facturas médicas. El rostro de ella palideció, confirmando sus sospechas. Sobre todas las cosas que pasaste sola mientras yo era demasiado orgulloso y estúpido para darme cuenta de que amarte significaba luchar por ti, no alejarme. Los ojos de Lauren se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Carter, no podía decírtelo. Querías el divorcio. Querías ser libre. ¿Cómo iba a atraparte con embarazos difíciles y complicaciones médicas? Y tú no podías atraparme con lo mejor que me ha pasado en la vida, la interrumpió él, arrodillándose junto a su silla. Lauren, esos bebés no son una trampa. Tú no eres una trampa. Eres la razón por la que quiero ser un hombre mejor. Isla se movió en los brazos de Lauren, haciendo pequeños sonidos de recién nacido, y Carter extendió la mano hacia la manita de su hija. Cuando volvió a mirar a Lauren, ella lo observaba con una expresión que él no podía descifrar del todo. ¿Qué estás diciendo, Carter?
Estoy diciendo que te amo. Estoy diciendo que te he amado desde el día en que nos casamos, pero tenía demasiado miedo de no ser suficiente para ti como para arriesgarme a decírtelo. Estoy diciendo que, si me dejas, quiero pasar el resto de mi vida demostrando que tú, Liam e Isla sois las cosas más importantes de mi mundo. Lauren guardó silencio durante tanto tiempo que Carter empezó a temer haber esperado demasiado, haber presionado demasiado, haber asumido demasiado. Pero entonces, ella cambió a Isla de brazo y extendió la mano para tocarle el rostro, trazando la línea de su mandíbula con el mismo cuidado suave que siempre le había mostrado. Nunca dejé de amarte, susurró ella, incluso cuando pensé que ya no me querías. Incluso cuando estaba asustada y sola y convencida de que estaba haciendo todo mal. Nunca dejé de hacerlo. Carter se paró en la entrada del apartamento de Lauren en Capitol Hill, sosteniendo 2 asientos de coche para bebés y tratando de procesar lo que veía. El espacio era diminuto, probablemente no mucho más grande que su antiguo vestidor, pero Lauren lo había transformado de alguna manera en algo que se sentía como un hogar. Suaves cortinas blancas filtraban la luz de la tarde y cada rincón mostraba evidencia de una cuidadosa preparación para los bebés. 2 cunas estaban colocadas contra la pared del fondo, una con un móvil de pequeños aviones, la otra con delicadas mariposas. Un cambiador estaba montado sobre una cómoda que Carter reconoció de la habitación de la infancia de Lauren. Pilas de ropa de bebé cuidadosamente doblada en suaves azules, rosas y amarillos llenaban una pequeña estantería, y los suministros de lactancia estaban organizados con el mismo cuidado meticuloso que Lauren ponía en todo. Aquí es donde planeabas traerlos, dijo él en voz baja, y no era realmente una pregunta. Lauren acomodó a Isla en sus brazos, con expresión defensiva. Es pequeño, pero es limpio y seguro. El edificio tiene buena seguridad y hay un parque a 2 cuadras para cuando sean mayores. Investigué el distrito escolar y... Lauren. Carter dejó los asientos de coche y se acercó a ella, con el corazón roto al pensar en ella investigando distritos escolares sola, planificando el futuro de sus hijos sin él. Es hermoso. Lo hiciste hermoso, pero ya no tienes que hacer esto. ¿Hacer qué? Vivir como si todavía estuvieras sola. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas con 8 meses de malentendidos y dolor. Lauren se hundió en una mecedora, otra pieza que Carter reconoció de la casa de su familia, y comenzó a amamantar a Isla con la facilidad práctica que había desarrollado durante la última semana en el hospital. No sé cómo no estar sola, admitió en voz baja. Incluso cuando estábamos casados, sentía que vivía una vida paralela a la tuya, no que formaba parte de ella. Carter se arrodilló junto a la mecedora, con cuidado de no perturbar la alimentación de Isla. Eso es culpa mía. Todo eso. Te hice sentir como una invitada en tu propio matrimonio porque estaba demasiado asustado para dejarte ver cuánto te necesitaba. Tú nunca me necesitaste, Carter. Tenías todo resuelto. Tu negocio, tu vida, tus rutinas perfectas. Yo solo estaba allí. Te necesitaba todos los días, dijo él con firmeza. Necesitaba la forma en que hacías que nuestra casa se sintiera como un hogar en lugar de solo un lugar donde dormía. Necesitaba tu fuerza tranquila cuando las reuniones de la junta iban mal. Necesitaba la forma en que te sentabas conmigo durante las tormentas porque de alguna manera sabías que me recordaban la noche en que murieron mis padres. La cabeza de Lauren se alzó de golpe. Nunca me dijiste eso. Lo de las tormentas. Nunca te dije muchas cosas que debería haberte dicho. Como que esperaba con ansias volver a casa porque significaba verte. Como que seguía trabajando hasta tarde porque tenía miedo de que si pasaba demasiado tiempo contigo, te darías cuenta de lo completamente perdido que estaba y eso te asustaría. Liam eligió ese momento para despertarse con un llanto exigente desde su asiento de coche. Carter se levantó y alzó a su hijo, maravillándose de nuevo de lo ligero y cálido que se sentía. El bebé se calmó inmediatamente contra su pecho y Carter sintió esa misma oleada abrumadora de protección y amor. «Le gustas», observó Lauren con una pequeña sonrisa. «Ahora está atrapado conmigo», respondió Carter, meciendo suavemente a Liam. «Ambos lo están. Si tú me dejas estar atrapado con ellos». Lauren guardó silencio durante un largo momento. Su atención se centró en Isla, pero Carter podía ver los engranajes girando en su mente. «¿Qué me estás pidiendo, Carter?»
Te estoy pidiendo que vuelvas a casa, que traigas a nuestros hijos a casa. Te estoy pidiendo que me dejes ser el esposo y el padre que debería haber sido desde el principio. Los papeles del divorcio irán a la chimenea en el momento en que volvamos a Bellevue. Carter se sentó en el borde del sofá frente a ella, todavía sosteniendo a Liam. Lauren, sé que te lastimé. Sé que te hice sentir no deseada y no amada cuando eras lo más importante de mi mundo. Sé que tengo mucho que compensar y sé que no merezco una segunda oportunidad, pero te la estoy pidiendo de todos modos. Y si no funciona, si lo intentamos de nuevo y seguimos siendo solo dos personas que no saben hablar entre sí, entonces aprendemos. Vamos a terapia. Averiguamos cómo comunicarnos. Hacemos lo que sea necesario. Pero esta vez lo hacemos juntos, no en vidas paralelas que nunca se tocan. Lauren miró alrededor de su pequeño apartamento, la vida que había construido para ella y sus hijos sin él. Puse mucho trabajo en preparar este lugar para ellos. Lo hiciste, y es perfecto. Pero merecen crecer en la casa de su padre también. Merecen tenernos a los dos allí cuando den sus primeros pasos, digan sus primeras palabras. Hagan preguntas imposibles sobre por qué el cielo es azul. Margaret querrá mimarlos hasta el cansancio, dijo Lauren, y Carter captó el indicio de una sonrisa en su voz. Margaret ha estado comprando ropa de bebé durante meses sin saber por qué. Dice que fue intuición, pero creo que solo tenía esperanza. Carter cambió a Liam a un brazo y buscó la mano libre de Lauren. Vuelve a casa conmigo. Déjame amarte como debería haberte amado todo el tiempo. Los ojos de Lauren se llenaron de lágrimas, pero no retiró la mano. Tengo miedo, Carter. Tengo miedo de tener esperanza en algo que podría no ser real. Es real, dijo él con firmeza. Mírame, Lauren. Mírame de verdad. ¿Esto te parece obligación? ¿Te parece culpa o responsabilidad? Ella estudió su rostro durante un largo momento, sus ojos verdes buscando algo. Lo que fuera que encontró allí debió satisfacerla porque apretó su mano y asintió lentamente. Está bien, susurró. Está bien, podemos intentarlo. Podemos hacer más que intentarlo, dijo Carter, llevando su mano a sus labios. Podemos construir algo hermoso, los cuatro. Como convocada por sus palabras, Isla terminó de alimentarse e hizo un pequeño sonido de satisfacción. Lauren la levantó hacia su hombro para que eructara, y Carter observó a su esposa que volvía a casa, atender a su hija con la gracia natural que hacía que todo lo que hacía pareciera fácil. Por primera vez en 8 meses, Carter Langston se sintió el hombre más afortunado del mundo. Pero mientras se preparaban para empacar el apartamento cuidadosamente organizado de Lauren y regresar a Bellevue, ninguno de los dos notó el sedán negro que había estado estacionado al otro lado de la calle durante la última hora, ni al hombre detrás del volante que había estado tomando fotografías de su reencuentro. 2 semanas después, Carter estaba descubriendo que los gemelos recién nacidos tenían una forma de hacer que el tiempo se arrastrara y desapareciera simultáneamente. Eran las 3 de la mañana y él caminaba por los suelos de madera de su casa en Bellevue, meciendo suavemente a Liam mientras Lauren amamantaba a Isla en la mecedora que habían trasladado a su dormitorio. Creo que finalmente se está calmando, susurró Carter, sintiendo el pequeño cuerpo de su hijo relajarse contra su pecho. Las últimas 2 semanas habían sido un curso intensivo de paternidad para el que ninguna escuela de negocios lo había preparado, pero de alguna manera, momentos como este hacían que todas las noches de insomnio valieran la pena. Gracias a Dios, murmuró Lauren, con la voz cargada de agotamiento. Empezaba a pensar que había heredado tus tendencias adictas al trabajo y planeaba quedarse despierto toda la noche dirigiendo reuniones de la junta. Carter sonrió ante eso. En las últimas 2 semanas, Lauren había empezado a hacer pequeñas bromas de nuevo, el tipo de burla suave que había sido parte de su matrimonio temprano antes de que todo se volviera tan cuidadoso y distante entre ellos. Se sentía como ver florecer una flor después de un largo invierno. Al colocar suavemente a Liam en su cuna, el teléfono de Carter vibró con un mensaje de texto. Frunció el ceño, comprobando la hora. ¿Quién enviaría mensajes a las 3 de la mañana? El mensaje era de un número desconocido. Felicidades por los gemelos. Hermosa familia. Sería una pena que algo sucediera para perturbar esta felicidad. La sangre de Carter se heló. Adjunta al mensaje había una foto,
tomada a través de la ventana de su dormitorio, de él y Lauren con los bebés solo unas horas antes. ¿Carter? La voz de Lauren era suave y preocupada. ¿Qué pasa? Él borró rápidamente el mensaje y forzó su expresión a mantener la calma. Nada. Solo una emergencia de trabajo que puede esperar hasta la mañana. Pero mientras Lauren acomodaba a Isla de nuevo en su cuna y finalmente se metían en la cama juntos, algo que todavía se sentía milagroso después de meses de separación, la mente de Carter iba a toda velocidad. Alguien los había estado observando. Alguien había estado lo suficientemente cerca de su casa para fotografiarlos a través de la ventana de su dormitorio, y ese alguien ahora estaba haciendo amenazas veladas. A la mañana siguiente, mientras Lauren dormía la siesta y Margaret cuidaba a los bebés, Carter llamó a su jefe de seguridad, James Morrison. Se reunieron en la oficina de Carter en casa, una habitación que de repente se sentía menos como un santuario y más como una sala de guerra. Necesito que investigues algo, dijo Carter, mostrándole a James el mensaje y la foto. Alguien ha estado vigilando la casa. James estudió la imagen con el ojo experto de alguien que había pasado 20 años en seguridad privada. Esto fue tomado con un teleobjetivo, probablemente desde la línea de árboles detrás de su propiedad. Calidad profesional. Esto no es un acosador cualquiera, señor Langston. ¿Entonces qué es? Alguien con recursos y una agenda específica. ¿Alguna idea de quién podría querer amenazar a su familia? Carter se frotó la cara con cansancio. ¿Rivales de negocios, tal vez? Siempre hay alguien descontento con un trato o una adquisición, pero apuntar a mi familia. Hay algo más que debería saber, dijo James con cuidado. He estado haciendo un seguimiento de antecedentes desde que nacieron los gemelos, y ha habido una actividad inusual. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre su esposa, sobre la separación, el embarazo, sus arreglos financieros. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que sugiere que alguien estaba buscando influencia o apalancamiento. Señor Langston, creo que alguien ha estado planeando esto durante un tiempo. Antes de que Carter pudiera responder, sonó su teléfono. La voz aterrorizada de Lauren llenó la habitación cuando contestó. Carter, tienes que subir ahora mismo. Hay alguien aquí. Carter subió las escaleras de 3 en 3, con James pisándole los talones. Irrumpió en la sala de estar para encontrar a Lauren parada protectoramente frente a las cunas portátiles de los bebés, enfrentándose a una mujer que él reconoció pero que no había visto en más de 2 años. Victoria Ashford, su antigua socia comercial, brevemente, mucho más que eso. Victoria se veía exactamente como siempre. Alta, elegante, con cabello rubio platino y ese tipo de ojos azules calculadores que una vez lo habían impresionado con su inteligencia. Ahora solo parecían fríos. Llevaba un traje de diseñador que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes, y sostenía un sobre. Hola, Carter, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Espero que no te importe que pase sin avisar. Quería felicitarte por tu familia en expansión. Victoria. Carter se movió para pararse junto a Lauren, pasando automáticamente su brazo alrededor de su cintura. ¿Qué estás haciendo aquí? Negocios, por supuesto. Siempre son negocios con nosotros, ¿verdad? La mirada de Victoria se dirigió a Lauren con un desdén indisimulado antes de posarse en los bebés. ¡Qué niños tan hermosos! Sería trágico si los errores del pasado de su padre salieran a la luz y destruyeran su futuro. ¿De qué estás hablando? Preguntó Lauren, con voz firme a pesar del miedo que Carter podía sentir irradiando de ella. Victoria abrió el sobre y sacó una serie de fotografías y documentos. Oh, mi querida Lauren, realmente no lo sabes, ¿verdad? No sabes sobre la pequeña indiscreción de Carter hace 3 años, justo en el momento en que te sentías tan sola en tu matrimonio, preguntándote por qué tu esposo parecía tan distante. Carter sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Victoria, no. ¿No qué? ¿No le cuente a tu esposa sobre nuestro fin de semana en Vancouver? Sobre cómo viniste a mí cuando tu matrimonio se sentía frío y vacío. Sobre cómo casi tiraste todo por la borda por un error apasionado. Lauren se quedó muy quieta a su lado. Cuando Carter miró su rostro, vio algo morir en sus ojos.
La frágil confianza que habían estado reconstruyendo. La esperanza de que pudieran hacer funcionar su matrimonio. Lauren. Empezó él, pero ella se apartó, abrazándose a sí misma protectoramente. ¿Es verdad?, susurró ella. El silencio de Carter fue respuesta suficiente. Victoria sonrió triunfalmente. Ahora, sobre esa propuesta de negocios que mencioné. Verás, Carter, tengo un problema bastante significativo. La SEC está investigando algunas de mis adquisiciones recientes y necesito una compañía limpia con la que fusionarme. Tu compañía, específicamente. ¿Y si no aceptas mis términos? Señaló las fotografías y documentos que aún tenía en las manos. Estos documentos encontrarán su camino a todas las publicaciones de negocios importantes del país. Tu esposa conocerá todos los detalles de nuestra aventura, tu preciosa reputación, tu matrimonio, tu familia. Todo se convertirá en un escándalo muy público y muy sucio. Carter miró entre la sonrisa fría de Victoria y el rostro devastado de Lauren, con el corazón roto al darse cuenta de que justo cuando había recuperado a su familia, podría perderlos para siempre. Tienes 24 horas para decidir, continuó Victoria, dirigiéndose hacia la puerta. El acuerdo de fusión está en el sobre. Esperaré tu firma para mañana por la tarde. Cuando la puerta se cerró tras ella, Carter se giró para mirar a Lauren, pero ella ya se estaba alejando, con los hombros rígidos por el dolor y la traición. Lauren, por favor, déjame explicarte. Ahora no, dijo ella sin volverse. Necesito pensar. Carter se quedó solo en su sala de estar, escuchando la suave respiración de sus hijos y viendo cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor por segunda vez, en menos de un año. Carter encontró a Lauren en lo que solía ser su estudio, ahora convertido en una sala auxiliar para la guardería. Estaba sentada junto a la ventana que daba al lago Washington, con Isla durmiendo plácidamente en sus brazos. La luz de la mañana atrapó los rastros de lágrimas en sus mejillas y Carter sintió que su corazón se hacía añicos. De nuevo. Lauren, dijo en voz baja desde la puerta, por favor, déjame explicarte. Ella no lo miró. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tuviste una aventura con ella? Carter entró en la habitación lentamente, como si se acercara a un animal herido. No fue una aventura. Fue un fin de semana. Un fin de semana terrible y estúpido hace 3 años cuando pensé que nuestro matrimonio había terminado de todos modos. Un fin de semana, la voz de Lauren era plana, sin emociones. ¿Eso lo hace mejor de alguna manera? No, nada lo hace mejor. Nada justifica lo que hice. Carter se sentó frente a ella, con las manos apretadas. Pero necesito que entiendas el contexto. ¿Contexto? Ella finalmente lo miró y el dolor en sus ojos verdes era devastador. Por favor, explica el contexto que hace aceptable engañar a tu esposa. Carter respiró temblorosamente. ¿Recuerdas ese periodo hace 3 años cuando apenas nos hablábamos? Cuando empezaste a trabajar hasta tarde todas las noches, cuando pasábamos días sin tener una conversación real. Yo estaba trabajando en el caso Henderson, el caso más grande de mi carrera. Lo sé, y estaba orgullosa de ti. Pero también estaba perdida. Sentía que vivía con un extraño. Nos habíamos convertido en compañeros de piso educados y no sabía cómo arreglarlo. No sabía cómo llegar a ti. El agarre de Lauren sobre Isla se tensó ligeramente. Así que buscaste a Victoria en su lugar. Victoria vino a mí con una propuesta de negocios, una fusión que habría sido enorme para ambas empresas. Nos reunimos en Vancouver para discutir los términos, y la voz de Carter se quebró. Estaba solo, Lauren. Estaba tan jodidamente solo en mi propio matrimonio y ella estaba allí y me hizo sentir deseado. Por un fin de semana sentí que alguien realmente quería estar conmigo. Yo quería estar contigo, susurró Lauren. Estaba trabajando tan duro porque pensé que eso era lo que necesitabas. Una esposa exitosa, que no fuera una carga para tu carrera. Pensé que si me probaba profesionalmente, podrías estar orgulloso de llamarme tu esposa. La ironía era devastadora. Mientras Lauren trabajaba para hacerse digna de su amor, él había interpretado su dedicación como desinterés. Mientras él se sentía no deseado, ella intentaba convertirse en la mujer que pensaba que él necesitaba.
Lo terminé, dijo Carter con urgencia. En el momento en que regresé de Vancouver le dije a Victoria que fue un error. Nunca la volví a ver fuera de las funciones de negocios. E intenté ser un mejor esposo, Lauren. Traté de mostrarte cuánto significabas para mí. ¿Pidiendo el divorcio? Carter se estremeció. Para entonces pensé que el daño estaba hecho. Pensé que nunca podrías amar a alguien que te había traicionado, incluso si no lo sabías. Pensé que merecías algo mejor que un esposo que había demostrado no ser digno de ti. Lauren guardó silencio durante mucho tiempo, meciendo suavemente a Isla. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. ¿La amabas? No. La respuesta llegó sin dudar. Nunca la amé. Me atraía la forma en que me hacía sentir sobre mí mismo, pero nunca la amé. Te amaba a ti, Lauren. Incluso cuando estaba siendo un idiota, incluso cuando estaba cometiendo el peor error de mi vida. Te amaba a ti. Pero te acostaste con ella de todos modos. Sí. Y me he arrepentido cada día desde entonces. Lauren se puso de pie y colocó a Isla en su cuna, con movimientos cuidadosos y controlados. Cuando se volvió hacia Carter, su rostro estaba compuesto pero distante. Ella quiere que firmes el acuerdo de fusión. Sí. Y si no lo haces, hará todo público. Nuestra separación, los bebés, tu aventura. Destruirá la reputación de tu empresa. Probablemente. Lauren caminó hacia la ventana, abrazándose a sí misma. ¿Qué vas a hacer? Carter se levantó y se movió hacia ella, deteniéndose lo suficientemente cerca como para oler su jabón de lavanda. Voy a decirle que no. Carter, tu empresa lo es todo para ti. La construiste desde la nada. Si este escándalo estalla. Mi empresa no lo es todo para mí, interrumpió él con firmeza. Tú eres todo para mí. Tú, Liam Isla. Victoria puede destruir mi negocio, mi reputación, mi fortuna. Puede tomar todo lo que he construido, pero no dejaré que destruya a mi familia. Lauren se giró para mirarlo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella te arruinará. Quizás. Pero prefiero estar arruinado y ser honesto que ser exitoso viviendo una mentira. Carter extendió la mano para acunar su rostro, sus pulgares limpiando sus lágrimas. Lauren, debería haberte contado sobre Victoria hace años. Debería haber confesado mi error y suplicado tu perdón entonces. En cambio, dejé que la culpa carcomiera nuestro matrimonio hasta que me convencí de que estarías mejor sin mí. Puede que no sea capaz de perdonarte por esto, susurró ella. Lo sé. Y entenderé si no puedes. Pero he terminado de tomar decisiones por ti. He terminado de asumir que sé lo que quieres o necesitas. Si quieres que luche contra Victoria, lucharé contra ella. Si quieres que firme los papeles y salve la empresa, también haré eso. Si quieres que me vaya y nunca regrese, lo haré. Pero lo que sea que decidas, lo decidirás sabiendo toda la verdad. Lauren lo miró a los ojos durante un largo momento, buscando algo. ¿Cuál es toda la verdad, Carter? La verdad completa es que he estado enamorado de ti desde el día en que nos conocimos. La verdad completa es que mi aventura con Victoria no tuvo nada que ver con no amarte y todo que ver con no creer que merecía tu amor. La verdad completa es que preferiría perder todo lo que poseo antes que perder un día más contigo y nuestros hijos. ¿Y si Victoria destruye todo? Si perdemos la casa, el dinero, la seguridad. Entonces construiremos algo nuevo. Algo mejor. Algo honesto. Carter la acercó más, el alivio inundándolo cuando ella no se apartó. Lauren, no necesito la mansión ni la empresa ni nada de eso. Solo te necesito a ti. Necesito a nuestra familia. Todo lo demás son solo cosas. Lauren guardó silencio por un momento, luego lo sorprendió alzando la mano para tocar su rostro. Llama a Victoria. Dile que tienes una respuesta. El corazón de Carter se detuvo. ¿Lauren? Dile que Carter Langston no negocia con chantajistas. Dile que haga lo peor que pueda. La voz de Lauren se fortalecía con cada palabra. Y luego llama a James Morrison y haz que la arresten por extorsión y acoso.
Carter la miró con asombro. ¿Estás segura? Una vez que demos este paso, no hay vuelta atrás. Ella publicará todo. Que lo haga. Capearemos cualquier tormenta que venga y lo haremos juntos. Como una familia. Lauren se acercó más a él, con la mano sobre su corazón. Estoy cansada de vivir a la sombra de secretos y miedos. Si vamos a hacer que este matrimonio funcione, empezamos con honestidad total. Todo, lo bueno, lo malo y lo feo. Te amo, susurró Carter, atrayéndola a sus brazos. Dios, Lauren, te amo tanto. Yo también te amo, susurró ella de vuelta. Incluso cuando eres un idiota, incluso cuando tomas decisiones terribles, incluso cuando me rompes el corazón, te amo de todos modos. Mientras Carter sostenía a su esposa en la guardería, escuchando la respiración pacífica de sus hijos, se dio cuenta de que Victoria, sin saberlo, les había dado el mayor regalo posible. La oportunidad de construir su matrimonio sobre la verdad absoluta en lugar de omisiones cuidadosas y silencios protectores. Lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. 2 años después, el sonido de la risa de los niños pequeños resonaba a través de la granja renovada mientras Carter perseguía a Liam, de 18 meses, alrededor de la isla de la cocina, mientras Lauren intentaba convencer a Isla de que las batatas eran, de hecho, comestibles. El caos era hermoso, desordenado y exactamente en lo que se habían convertido sus mañanas de domingo. «Papá, arriba», exigió Liam, con su cabello oscuro rizado por el baño y sus ojos grises tan parecidos a los de Carter, brillando con picardía. Había heredado la determinación de su padre y la terquedad de su madre, una combinación que mantenía a ambos padres alerta. Isla, mientras tanto, había desarrollado la naturaleza reflexiva de su madre y el estilo dramático de su padre. Estudiaba cada bocado de comida con precisión científica antes de aceptarlo con gracia o rechazarlo con un disgusto teatral que habría enorgullecido a Shakespeare. Éxito, anunció Lauren, cuando Isla finalmente tomó un bocado de batata. Creo que va a ser crítica gastronómica cuando crezca. Carter levantó a Liam y se sentó en la silla junto a su esposa, maravillándose de lo diferente que se veía su vida ahora en comparación con hace 2 años. La mansión de Bellevue se había vendido hacía 8 meses, no porque hubieran perdido todo por el escándalo de Victoria, sino porque habían elegido reducir su tamaño. Esta granja en Bougainville, con su porche envolvente y vistas a las montañas Cascade, se sentía más como un hogar que cualquier palacio de mármol. Los intentos de chantaje de Victoria habían fracasado espectacularmente. Cuando Carter rechazó sus demandas y, en cambio, hizo que la arrestaran por extorsión, la investigación resultante descubrió un patrón de manipulación corporativa y fraude que la llevó a una prisión federal. La aventura se hizo pública como ella había amenazado, pero la forma en que Carter y Lauren lo manejaron juntos, con honestidad y dignidad, en realidad había fortalecido el respeto público por ambos. Langston Engineering había capeado la tormenta y emergido más fuerte. Carter había reestructurado la empresa, incorporando supervisión ética y centrándose en proyectos de tecnología sostenible. El golpe financiero había sido significativo inicialmente, pero su reputación de integridad había atraído a nuevos inversores que valoraban la transparencia por encima de las ganancias a cualquier precio. ¿En qué estás pensando?, preguntó Lauren, siguiendo su mirada por la ventana de la cocina hacia donde Margaret cuidaba el huerto que había insistido en plantar. Solo en esto, dijo Carter, señalando alrededor de su caótica cocina. Hace 2 años pensé que había perdido todo lo que importaba. Ahora tengo más de lo que jamás soñé posible. Lauren se inclinó para besar su mejilla, sus labios demorándose un momento. ¿Incluso con batata en el pelo y manchas de café en tu camisa favorita? Especialmente con batata en el pelo y manchas de café en mi camisa favorita. Su relación no había sido mágicamente perfecta después del arresto de Victoria. Habían ido a terapia, tanto individualmente como juntos, para aprender a comunicarse honestamente en lugar de hacer suposiciones sobre lo que la otra persona quería o necesitaba. Hubo conversaciones difíciles, momentos de duda y noches en las que las viejas inseguridades volvían a aparecer. Pero habían trabajado en cada desafío juntos, construyendo algo más fuerte de lo que su matrimonio original había sido jamás. Habían aprendido a pelear limpio, a pedir lo que necesitaban y a confiar en que su amor era lo suficientemente fuerte como para manejar la imperfección. «Mamá». «¿Listo?», anunció Isla, tirando su batata restante al suelo con evidente satisfacción.
Creo que esa es nuestra señal para la hora de la limpieza, dijo Lauren con una risa. Mientras limpiaban el caos del desayuno y se preparaban para su viaje semanal al mercado de Pike Place, una tradición que habían comenzado cuando los gemelos tenían 6 meses, Carter tomó la mano de Lauren y la acercó. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por creer que valía la pena luchar por el amor, incluso cuando yo no lo creía. Por darme la oportunidad de ser el esposo y el padre que siempre quise ser. Por construir esta vida hermosa, desordenada y perfecta conmigo. Lauren se puso de puntillas para besarlo propiamente, rodeando su cuello con los brazos. Gracias por demostrar que a veces las mejores cosas de la vida provienen de los peores errores. Por mostrarme que el amor real no se trata de la perfección. Se trata de elegirse el uno al otro cada día, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil, acordó Carter. Beso, beso. Exigió Liam desde su silla alta, aplaudiendo con deleite. Isla se rió y aplaudió también, aunque Carter sospechaba que estaba más interesada en la atención que en el gesto romántico. «¿Ves?», dijo Lauren con una sonrisa. «Nuestros hijos entienden lo que es importante». Mientras Carter inclinaba a su esposa en un movimiento dramático que hizo chillar de risa a ambos niños, se dio cuenta de que Victoria se había equivocado en una cosa. Su felicidad no había sido frágil en absoluto. Había sido probada, desafiada y casi rota, pero había sobrevivido porque estaba construida sobre algo inquebrantable, la elección de amarse no a pesar de sus defectos, sino debido a la fuerza que encontraban al enfrentar esos defectos juntos. Afuera, Margaret cantaba una vieja canción popular inglesa a las plantas de tomate, convencida de que la música las ayudaba a crecer. Las hojas de otoño apenas comenzaban a cambiar, pintando la vista de la montaña en tonos de oro y carmesí. Y dentro de su cálida cocina, Carter Langston abrazó a su familia y supo que estaba exactamente donde pertenecía. A veces, las mejores historias de amor no se trataban de encontrar a la persona perfecta. Se trataban de dos personas imperfectas que se negaban a renunciar el uno al otro, incluso cuando el mundo entero les decía que debían hacerlo. En vuestras propias relaciones, ¿creéis que el amor puede realmente sobrevivir a la traición y reconstruirse en algo más fuerte? ¿O hay heridas demasiado profundas para sanar? Compartid vuestros pensamientos en los comentarios a continuación. Vuestra participación significa mucho para el canal. Por favor, compartid vuestras opiniones en los comentarios. Gracias por ver el vídeo. Si disfrutasteis de la historia, por favor suscribíos a nuestro canal y dejad un comentario abajo, haciéndonos saber qué os pareció. Vuestros comentarios y apoyo significan mucho para nosotros. Estad atentos para más historias emocionantes.